Dios les bendiga a todos en una forma poderosa. Creemos que, como lo dijimos el otro día, que este tiempo tenemos que aprovecharlo. Escuchamos tal vez mejor la palabra o ponemos más atención a lo que compartimos, ¿ya? Sin saber cuántas personas son las que nos están viendo, y aparte de eso, como queda grabado, también hay otras personas que se pueden edificar a través de la palabra en los días posteriores. Amén. Vamos a repasar un poquito nada más lo que habíamos visto la semana pasada con respecto a este primer viaje misionero de Pablo. Estamos en el final del capítulo 13 ya. Hoy vamos a entrar al capítulo 14. ¿Ya? Entonces, este primer viaje misionero de Pablo, entendemos que como geografía en esos lugares, ellos comenzaron este viaje desde la ciudad de Antioquía, ¿ya? En la provincia de Siria. Allí partieron ellos. Recordemos que había una iglesia allí, dice el capítulo 13 al comienzo, y este era donde vivía Bernabé anteriormente. Entonces predicaron luego en Salamina y en una parte oriental de Chipre. Juan Marcos, que era el primo de Bernabé, estuvo con ellos hasta allí, hasta ese lugar, ¿ya? Cruzaron luego a la isla, a la parte oeste, fueron a Pafos y después en Chipre, donde se encontraron con Sergio Pablo, donde él encontró entonces al Señor. Y recordemos que este mago Elimás era el que estaba tratando de persuadirlo de que él no escuchara, no atendiera la palabra del Señor. Y terminamos entonces viendo que él se maravilló de la palabra, y luego nos dice la palabra del Señor que ellos comenzaron a predicar en la sinagoga. Se sentaron, dice el verso 14, y la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablar. Era la costumbre dentro de lo que era la sinagoga. Entendemos, ¿no es cierto?, que las sinagogas fueron los lugares donde ellos continuaron con los rituales, en el caso de los judíos, ¿ya? Y esto comenzó justamente en la dispersión. Estando lejos, ya no estaba el tabernáculo, ni tenían un lugar para reunirse. Entonces ahí se instauraron el tema de las sinagogas, y llama la atención, ¿no es cierto?, de que Pablo y algunos de ellos visitaban las sinagogas y allí les daban la oportunidad de predicar. Entonces hizo todo un recorrido Pablo, lo vemos en los versículos siguientes, ¿no es cierto?, desde el verso 16 hasta más adelante, estamos en el capítulo 13, ¿ya? Y toda la obra que el Señor había hecho. Y vemos en el verso 42, donde ya termina la administración o la palabra que ellos estaban impartiendo. No vamos a entrar en ese detalle, ¿ya? Cuando salieron ellos, dice el verso 42, de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo le hablase de estas cosas. Y despedía a la congregación. Muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Esa fue la palabra para ellos, para que siguieran perseverando. Estamos hablando de que
ya están en otro lugar, ¿no es cierto? Pero viendo, dice el verso 45, los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. Es interesante mirar este versículo 46, porque aquí es donde ellos se dan cuenta, y lo dice el verso 47 también, porque así nos ha mandado el Señor, que le había puesto el Señor para luz de los gentiles, a fin de que sean para salvación hasta lo último de la tierra. Es interesante el versículo 46, dentro de lo que estamos viendo, porque es allí donde ellos consideran que lo que Dios le había hablado estaba bien relacionado con lo que a ellos les estaba ocurriendo, puesto que no querían escuchar la palabra y se volvieron entonces a los gentiles. Y en el verso 48 dice que los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero en el verso 50 ocurre que los judíos entraron y movilizaron a las mujeres piadosas, a la gente principal de la ciudad, y levantaron entonces una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Qué paradoja más grande, el que había sido perseguidor de la iglesia hoy día estaba también siendo perseguido. Entonces, ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Dos cositas que agregar aquí, en los últimos versículos del capítulo 13, y una de ellas es que hay algunas personas al día de hoy que cuando alguien no les recibe o le está yendo mal en algún lugar, se sacuden los pies, ¿ya? No es una costumbre nuestra, no es algo que esté instituido en la palabra para que nosotros lo estemos haciendo con frecuencia, ¿ya? O no es parte de ningún rito o algo similar. Ellos lo hacían conforme a lo que había dicho Jesús. Si no le recibían, se sacudieran y pudieran ir a otro lugar. Y lo otro es que continúa la palabra manifestando que ellos estaban llenos de gozo y estaban llenos del Espíritu Santo. Entramos entonces, vimos cuatro características o cuatro claves interesantes en la primera parte que vimos en la semana pasada. La primera fue el tener buenas relaciones con otros creyentes. Lo segundo que vimos fue recordar que el crecimiento llega paso a paso, no es un tema que tenga que ser tan rápido. Y dijimos que algunos querían ir hasta lo último de la tierra, digamos, apenas se convertían. Esperar la oposición a la voluntad de Dios y mantenerse llenos del Espíritu Santo. Esas fueron las cuatro cosas que vimos. Dijimos que habían 8, hoy día vamos a ver las otras 4, entonces en ello. Y nosotros vemos esta persecución, entramos al capítulo 14. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. O sea, ya no solamente se levantaron los judíos, sino que aquí vemos que también se levantan los gentiles, corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto,
se detuvieron allí mucho tiempo para hablar con denuedo. Vamos a leer hasta el verso 7. Hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Y allí predicaban el evangelio. Fijémonos entonces en el verso 7 para hablar de esta primera parte o de la quinta parte si continuáramos con lo que veníamos viendo. Lo importante que se ve aquí es no darse por vencido. Tener la valentía de poder enfrentar entonces el sufrimiento. ¿Ya? Pablo no es una persona que tenga que desertar. Esto es lo que fue sorprendiendo a algunos de los hermanos de los Gálatas, cómo ellos abandonaron la fe tan prontamente, dice Gálatas. ¿Ya? Pero Pablo no se echó atrás cuando Elimás se le opuso, ni cuando Juan Marco lo abandonó, sino que siguió hacia adelante, ¿ya? Incluso gente que le asaltó, pero él no volvió atrás. Continuó entonces hacia el objetivo de lo cual Dios le había llamado. No toda la gente de Antioquía había creído. Algunos de los judíos estaban celosos, los criticaban. Pablo no se apartó de ellos tampoco, pero comienza su trabajo entonces o su tarea con los gentiles. Esto hizo enojar mucho más a los judíos. ¿Ya? Llegaron a incitar a los ciudadanos contra Pablo y contra Bernabé. Lo hicieron salir de la ciudad, pero aquí nosotros vemos una labor interesante y no es un tema de porfía, ¿ya? Sino un tema de perseverancia. ¿Cómo continuamos en medio de la adversidad? ¿Cómo seguimos nosotros en medio de la adversidad? ¿Cómo avanzamos en medio de situaciones tan críticas como las que están viviendo estos varones? No se dio por vencido, ¿ya? Fue a la ciudad de Iconio, donde algunos judíos también lo rechazaron y tuvo que huir para salvar entonces su vida. Si nosotros miramos algunos versículos, por ejemplo, en el capítulo 14, verso 19, dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Recordemos que estamos en el primer viaje misionero y ya algunas situaciones comienzan a vivirse. ¿Ya? Estaba lleno de coraje, ¿ya? Entonces le manifestaron ellos, lo apedrearon y le arrastraron fuera de la ciudad. El verso 20 dice: pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Entonces lo primero que vemos en esta palabra es no darse por vencido, tener una valentía con el fin de enfrentar también los sufrimientos. ¿Ya? Vemos entonces
una situación de no desertar. Y el segundo aspecto que vemos aquí es estar alerta por los problemas que vienen después de la victoria. ¿Ya? Hay personas que decaen en los tiempos de prueba, otros lo hacen en los tiempos de tranquilidad. En todo tiempo a lo mejor hay apostasía y hay gente que se va fuera, ¿ya? Pero entendemos, ¿no es cierto?, que en estos casos de persecución y de situaciones bien complejas como las que estaban viviendo estos discípulos del Señor, ellos en primer lugar no se dieron por vencidos, pero también tenían que estar conscientes de lo que venía después. En los tiempos difíciles que se viven, nosotros vemos, o los tiempos de prueba, vemos que la tendencia normal debe ser de acudir a Dios. Hay situaciones en donde las personas se hallan en problemas muy graves, muy difíciles, y a veces no tienen la valentía de seguir adelante o no tienen, mucha gente no tiene dónde aferrarse. Nosotros damos gracias a Dios que podemos ir adelante confiando en Él, ¿ya? Aún a pesar de los tiempos que podamos ver. Algunos ejemplos que nosotros podemos ver en gente que siguió avanzando. Por ejemplo, vemos en Hebreos capítulo 11 llamados los héroes de la fe, y ellos son las personas que en alguna manera nos alientan a continuar, nos alientan a seguir. No ha sido fácil para la iglesia estar en este mundo, pero recordemos que aún ni las puertas del infierno pueden prevalecer contra ella. Así que damos gracias al Señor por no solamente por la valentía de nuestros hermanos, sino por estar atentos a las dificultades que podían venir. ¿Ya? En el capítulo 14, verso 8 al 10, dice que cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Interesante lo que se presenta allí en este ministerio de Pablo, porque está predicando en Listra, y este hombre que es cojo de nacimiento lo escucha predicar. Se ve claramente en varias partes de la Escritura donde le mira fijamente o le miran directamente, ¿ya? Y también lo veíamos en el capítulo 13, verso 9, cómo miró a Elimás de la misma forma. Pedro también lo hizo en el caso de un lisiado, en Hechos capítulo 3, verso 4, ¿ya? Y esta mirada enfatiza en alguna forma una comunicación, ¿ya? Una comunicación. La persona tal vez está esperanzada en lo que va a ocurrir, en lo que va a pasar. En el capítulo 3 allí de Hechos dicen: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Entonces nosotros vemos esta importante situación que ellos están ahora también viviendo. Y vemos que este hombre lisiado saltó y comienza entonces a caminar. Un milagro, ¿ya? Dentro de las pruebas que hacía algún momento atrás estaban viviendo,
y de la persecución que estaba dando a cabo en ese momento, esta fue un milagro donde la gente llegó a pensar, y eso lo vemos en los versículos posteriores, llegó a pensar que ellos eran, ¿no es cierto?, dioses que habían, dioses griegos que habían descendido, ¿ya? Verso 11, la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, en la lengua de ellos, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. A Bernabé le llamaron Júpiter y a Pablo le llamaron Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra, ¿ya? Vemos que ellos consideran que estos son dioses que han bajado a la tierra en semejanza de hombres. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Qué interesante es mirar cómo se puede manejar una situación que a veces quiere ensalzar, que a veces quiere levantar a los hombres y no al Dios verdadero. Hay que tener bien en cuenta esta situación, y lo voy a decir en buen chileno, a lo mejor los pantalones bien puestos para considerar que no es así. Ninguno de nosotros puede levantarse o ensalzarse más allá de lo que nuestro Dios nos permite hacerlo. Él a un corazón contrito y humillado no lo desprecia. De tal manera entonces que lo que vemos es que ellos se ponen en la situación correcta, ¿ya? Estos discípulos del Señor se ponen en la situación correcta. Bernabé y Pablo no son dioses que han bajado a la tierra, son hombres, y es lo que dan a conocer entonces aquí, ¿ya? Esta también puede llegar a ser una prueba difícil, ¿ya? Entonces vemos que Pablo rechaza esta veneración y por ende entonces terminan apedreándole de nuevo, ¿ya? Dice, ya leíamos el verso 19, vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo lo arrastraron fuera de la ciudad. O sea, no les gustó que le dijeran la verdad, no les gustó que ellos se mostraran tal como son, como hombres, ¿ya? Y que no tenían poder alguno, sino el poder era del Señor. El tercer aspecto que nosotros vemos en esta parte es permitir que Dios haga una obra en nosotros, ¿ya? Mientras que Él está también obrando a través de nosotros, haciendo una obra a través de nosotros. Toda vez que se presenta una situación similar, nosotros debemos entender que Dios tiene una lección para nosotros, pero también hay una lección para aquellos que nos están acompañando, los que están alrededor nuestro. Y esto se da en muchos aspectos. El primer viaje misionero de Pablo tiene un éxito muy, muy bueno, ¿ya? Quedaron nuevas iglesias en la provincia de Galacia, ¿ya? Y después nosotros vemos que Pablo escribe una carta justamente a la iglesia de Galacia, ¿no? A los Gálatas, ¿ya? Entre los cuales, ¿no es cierto?,
estaba Gálatas de Antioquía, Iconio, Listra y Derbe, es decir, en los lugares que ellos llegaron a predicar el Evangelio, se establecieron iglesias. Así es que damos gracias a Dios porque fue un buen éxito, muy maravilloso de lo que el Señor estaba haciendo. También lo que el Señor hizo en la vida de Pablo. Hay creyentes, ¿no es cierto?, que llegan a crecer en la gracia del Señor. Lo ideal es que todos nosotros vayamos creciendo y madurando en las cosas de Dios, ¿ya? No dejarnos arrastrar por algunas situaciones que nosotros las vemos como fáciles, sino más bien mantener una línea en nuestra propia vida, ¿ya? Las iglesias entonces comenzaron a tener un buen éxito, si lo pudiéramos mencionar de esa manera, ¿ya? Y recordemos nosotros que justamente a la iglesia de los Gálatas, Pablo, cuando les escribe, allí en el capítulo 5, versos 22 y 23, le escribe algo bien interesante, porque él escribe acerca de las obras de la carne y acerca de los frutos del Espíritu. ¿Qué vio Pablo en esas iglesias que estaban comenzando como para poder escribirle acerca del fruto del Espíritu? ¿Ya? ¿Por qué enfatizó con ellos esta situación? ¿Ya? Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Dónde va a crecer mejor este fruto? A manera de consulta. Algunos pueden pensar, ¿no es cierto?, que el fruto del Espíritu crece mejor en los lugares que son más tranquilos, más calmados. Pero nadie se va a imaginar que el fruto del Espíritu va a crecer mucho mejor en un lugar donde a lo mejor la situación se hace más difícil. ¿Cómo se manifiesta el fruto de la paciencia en este periodo de tiempo con usted, conmigo, con usted? ¿Cómo Dios está trabajando en nosotros? Este punto tiene que ver cómo permitimos que Dios obre o trabaje en nuestras vidas. ¿Cómo trabaja el fruto del Espíritu en estos tiempos a lo mejor difíciles? Reclamamos por todo, no nos gustan ciertas cosas, si repetimos la comida también no nos gusta, de pronto vemos si algo no nos cae bien, en fin. Hemos visto experiencias en estos últimos días, algunas bastante desagradables, otras no. Voy a mencionar una, por ejemplo, la gente donde nosotros vivimos incorporaron unas 220 personas aproximadamente en un grupo de WhatsApp para emergencias o alertas o cosas que se produjeran en el barrio. Bastaba a veces una palabra para que las otras personas se molestaran y se salían del grupo o hablaban algunas otras cosas, y fue quedando menos gente cada vez. Y habían instalado hace algún tiempo alarmas y la gente comenzaron a probar las alarmas y todo ese tipo de cosas. Pero a algunos no les gustaba la opinión de otros. Entonces se decían cosas y fue quedando menos gente en esos grupos. Y nosotros consideramos que parte de lo que estas personas están viviendo, porque no tienen al Señor muchos de ellos, por no decir una gran mayoría, pero la molestia era por cosas insignificantes, por cosas pequeñas. Entonces cuando nosotros vemos la diferencia con aquellos con quienes conversamos, con quienes oramos, con quienes tenemos un tiempo de oración, un tiempo de comunión, nos permite a nosotros también
mostrar el fruto del Espíritu también hacia los demás que no conocen al Señor, como también a nuestros hermanos en la fe. Amén. Así es que tenemos que pensar que esto, ¿no es cierto?, es cómo permitir que Dios trabaje en nuestra propia vida, ¿ya? Y cómo Dios está orando también a través de nosotros, ¿ya? En que podemos compartir con otros, con nuestros familiares, con nuestros amigos, a veces llamamos personas o nos llaman y podemos compartir una buena palabra con ellos, ¿ya? Entonces, las situaciones de prueba o las situaciones comprometedoras que hay en la vida, tenemos que entender que las podemos pasar en el Señor y crecer espiritualmente. Lo último es mantener un buen enfoque en Dios y no en nosotros mismos. Mantenemos un buen enfoque en Dios y no en uno mismo, no en nosotros, ¿ya? Debemos fijar la mirada en lo que el Señor hace, en lo que el Señor está haciendo. Y este es el tema que tiene Pablo y Bernabé. Ellos podrían haber dicho, esto nosotros es lo que estamos haciendo. ¿Qué nos está sucediendo? Se sanó una persona inválida. En vez de darle gloria al Señor, ¿no es cierto? Hicieron todo lo contrario. Entonces vemos una serie de situaciones. Y vamos al verso 27 del capítulo 14. Dice, veamos del 24, perdón. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. ¿Cómo vemos nosotros esta situación? Podían haberse levantado como buenos héroes, ¿no es cierto?, de todo lo que había pasado con ellos, pero había que darle la gloria al Señor. ¿Cuál es el enfoque que tenemos? ¿Cuál es el enfoque que tenía Pablo y Bernabé en esto? ¿Ya? El Señor es el único que merece la gloria y la honra. Dice Lucas en el capítulo 1, versos 51 al 53, dice, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Entonces, todos los ejemplos que están allí en la Escritura, todos los pasajes que hemos leído anteriormente, deben exaltar y glorificar a Dios. Nosotros no estamos haciendo las cosas para la gloria nuestra. No vivimos para hacer las cosas para la gloria nuestra. Nosotros vivimos para hacer las cosas para la gloria de un Dios que vive y reina por los siglos. Así es que es una buena lección la que hemos tenido hoy y vamos a orar. Padre, gracias. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Permítenos, Señor, que nuestra mirada y que todo lo que nosotros hacemos, sea de palabra o de hecho, sea para tu gloria. Bendice nuestras vidas, bendice la vida de aquellos que están alrededor de nosotros y en el hogar, Señor, donde se encuentran hermanos en la fe, como también algunos de sus familiares que no te conocen. Pedimos también por ellos
para que tu palabra llegue a ellos y vean tu gloria y puedan glorificarte junto a nosotros, Señor, que ya te conocemos hace algún tiempo. Te damos honor y gloria en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.